Y bueno, finalmente, como Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy presentaremos lo que es la práctica 3 correspondiente a la materia de Laboratorio de Diseño Digital VLSI. Dicha práctica se titula Teclado y Memoria RAM. Nosotros somos la brigada número 8, cuyos integrantes son López González Néstor, Mendoza Millán Ana Laura, Romero López Alexis Uriel, Romero Pedraza Francesca Melanía y Vázquez Flores José Martín. La materia es impartida por el maestro ingeniero Brian Emanuel Álvarez Serna. Muy bien, comencemos con lo que es la descripción de esta práctica. Como objetivo tendremos que como alumnos vamos a diseñar e implementar un circuito para usar un teclado matricial y así ingresar un número y caracteres en una memoria de tipo RAM. Con respecto al desarrollo vamos a tener que describir un circuito para leer un teclado matricial de 4x4. Es una de las primeras prácticas en donde implementamos un recurso externo, lo cual fue dicho teclado, del cual su salida será ingresada a una memoria RAM en donde se podrá guardar y leer en un display de 7 segmentos lo ingresado. En la figura 1, la cual mostraremos a continuación, vamos a mostrarles lo que es la entidad de escribir. Para el teclado se tiene una entrada correspondiente a las 4 columnas del teclado call. Recordemos que es un teclado matricial de 4x4 y la salida para las 4 filas del mismo, que lo tenemos aquí como fila. Todo esto con una señal de reloj, la cual vamos a recomendar que vaya en una frecuencia de 1 kHz para que sea lo suficientemente lento y lo suficientemente rápido. Y la salida SAL que corresponderá a los 16 posibles valores del teclado. Esta última vamos a tener que se podrá almacenar en una memoria RAM, como ya habíamos mencionado anteriormente, de 8 direcciones, en la cual se podrá elegir en qué dirección mediante 3 interruptores, los cuales serán DIR y una señal de lectura write o RW, con la que se indica si se escribe o lee en una dirección seleccionada. Para leer el contenido en cada dirección es necesario usar un decodificador, la cual será un decimal de 7 segmentos que mostraremos en uno de nuestros displays. Entrando a lo que es la identidad, tenemos cada uno de los elementos descritos anteriormente. Tenemos nuestro reloj, nuestro teclado, la clasificación de filas y columnas y su salida a la memoria RAM, en donde a través de switches nosotros podremos indicar la dirección de memoria y si estamos escribiendo. Dentro del funcionamiento global de esta tendremos que nosotros al seleccionar una tecla en nuestro teclado de matriz de 4x4 lo vamos a ver reflejado con la dirección que hayamos seleccionado a través de 3 switches. Podría ser por ejemplo un 000 y con nuestro write al ingresar un 4 inmediatamente nosotros al momento de leerlo tendríamos desplegado aquí en nuestro display de 7 segmentos el número o letra ingresados. Este sería el funcionamiento de toda esta entidad descrita anteriormente. Mi nombre es Romero López Alexis Uriel y en esta parte les hablaré del archivo top.bhdl. Vamos a empezar. En esta parte vamos a tener definidas nuestras variables globales. ¿Cuáles van a ser? En este caso, de manera gráfica, son todas aquellas que se van a encontrar fuera. ¿Qué significa? Vamos a verlo desde una manera gráfica. Van a ser todas aquellas que se encuentran aquí afuera. En este caso RW, DIR, también el caso de SLK y el caso de call. ¿Ok? Esas variables tienen que ser definidas de manera global. Ahora, aquí en la parte de la arquitectura vamos a definir los componentes. ¿A qué equivale un componente? Equivale a generar cada bloque. Vamos a tener el bloque de divisor de frecuencia, el bloque de tecla. Algo importante es que estos deben contener las mismas variables de entrada que el archivo, en este caso que sea del divisor de frecuencia o tecla. ¿Ok? También tenemos el bloque de RAM, el bloque de eco. Los bloques equivalen a tener, aquí lo voy a mostrar en pantalla. Por ejemplo, tenemos el bloque de la RAM, sería equivale a este bloque. Tenemos el bloque de la tecla, equivale a este. El bloque del decodificador, aquí está. ¿Ok? A eso equivale. Ahora, vamos a ver que aquí también tenemos definido las señales. Tenemos cable tecla, cable RAM, cable reloj. Ahora, en esta parte vamos a ver cuáles son esos cables. Por ejemplo, el cable reloj, aquí algo que puede verse
de manera más clara, porque nos hace falta otro bloque para mostrar ese cable. Vamos a ver el cable de tecla RAM. Equivale a este cable, ¿ok? Ahora, el cable de la RAM al deco equivale a este, ¿ok? Y bueno, eh, aquí en el port vamos a realizar la conexión final para que haya comunicación entre estos bloques. Esto sería todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es José Martín Vázquez Flores y yo les voy a explicar el divisor de frecuencia. Como podemos observar en nuestro código, tenemos como entrada un reloj, en este caso que es el que nos va a proporcionar la FPGA, y como salida tenemos la señal de reloj que queremos a cierta frecuencia. Esto nos va a servir para guardar en la memoria RAM nuestra información que le metamos mediante el teclado de membrana, además de a la hora de salir en el deco de 7 segmentos tenga cierta velocidad para poder notar también el cambio. En este caso, a la hora de cambiar de un número hacia otro, se pueda ver y no se empalmen los números, por decirlo de alguna forma. También les voy a explicar el deco de 7 segmentos. En este código tenemos como entrada un entero del 0 al 16, que son los valores que nos puede dar el teclado de membrana, y como salida tenemos un vector del 0 a 7 que son de 8 segmentos. Son 8 porque se cuenta el punto, y como podemos observar en la salida tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, y además tenemos A, B, C, D, un punto y un asterisco, en el cual en el decodificador de 7 segmentos tenemos en cada display un punto al lado, en el cual lo asignamos para que sea el punto, y como asterisco lo pusimos como representación como si fuera una H. Entonces, a la hora de realizar la práctica podemos observar, dependiendo del número que queramos guardar, se va a mostrar en el codificador de 7 segmentos, que lo que va a hacer esta parte es mostrarnos en el display físicamente. Buenas tardes, yo soy Néstor y bueno, yo les voy a explicar un poco acerca del teclado matricial de 4x4. En la primera sección tenemos la biblioteca, los paquetes que se van a utilizar, son básicamente las bibliotecas o librerías de siempre. A continuación definimos la tecla con los puertos de entrada. En este caso tenemos call como una señal de entrada de 4 bits que representará las columnas del teclado. Tenemos fill como una salida de 4 bits que representará las vías del teclado. La salida sal, que es un número entero que representará la tecla presionada. Y se le cae, que es una señal de reloj para sincronizar nuestro circuito. Dentro de nuestra arquitectura definimos lo que es cuenta, que será un registro de 4 bits, y hub, que es una señal de habilitación. Bueno, se utiliza un proceso para detectar el flanco de bajada en la señal de reloj. Aquí básicamente, si la señal de habilitación está en alto, el valor de cuenta se mantiene igual. Si el valor de cuenta es 111, se reinicia a ceros. Y si cuenta no es los unos, la señal de habilitación está baja, se incrementa el valor de cuenta en 1. A continuación se utiliza una estructura with select para presionar la señal hub o la señal de habilitación en función de los bits 1 y 0 de cuenta. Y así se le asigna el valor inverso a la señal correspondiente a la columna correspondiente del teclado. Esto nos permite saber qué columna se ha presionado. Y bueno, después utilizamos lo que es otra estructura with select para seleccionar la fila correspondiente en función de los bits 3 y 2 de cuenta. Esto permite detectar qué fila se ha presionado. Finalmente se utiliza la otra estructura with select para asignar un valor numérico a sal en función de cuenta. Esto ya nos permite determinar qué tecla se ha presionado.
Aquí, por ejemplo, en SAL ya tenemos definido de 0 a 9. En el display se mostraría el número, ¿no? De 0 a 9. De 10 a 15 tenemos otros valores alfabéticos, que es A, B, C, D, un asterisco y una almohadilla. Y bueno, continuando con la explicación, podemos ver que el código para la RAM es, bueno, tenemos dos entradas, la dirección que es de 0 a 7 debido a que son 3 bits. Esto lo vamos a hacer con los switch. Después tenemos otra entrada que es la de dato, que va a tener de 0 a 15 debido a que es uno de 4 bits, ya que estamos representando por medio de eh, las letras son 4 bits. Por ejemplo, si tenemos en la tecla la A, tenemos 1100 y así con los demás. Por eso son 4 bits. Y después tenemos una salida. La salida también va a ser el mismo de 0 a 15, lo mismo que explicamos en dato. Después empezamos con la arquitectura de la RAM y tenemos que, bueno, el type de la memoria es un arreglo de 0 a 7, igual por la dirección y de un entero de 0 a 15, que es como el dato que enseñé. Y después la señal es ADDR con memoria y empieza el proceso. Si detecta la señal de reloj, entonces vamos a reescribir o a escribir. Esto es que switch sea igual a 1 y entonces el dato se le asigna a esto de DIR o si no, lee y se detecta o se manda la salida, que es el mismo dato. Y bueno, ya se termina el proceso. Y bueno, mi nombre es Francesca y yo voy a explicar la asignación de los pines. En este caso, reloj, sabemos que el pin es siempre P11. Después, como decíamos, va a tener switches el rewrite 1, la dirección 1, la dirección 2 y la 0 para marcar, digamos, dónde se va a guardar en la memoria el dato que nosotros pongamos. Y bueno, si levantamos el rewrite, pues como decía, se va a escribir el dato, si no se va a leer. Y bueno, se asigna C10. Después, para los demás switches tenemos C11, D12 y C12. Y después estas salidas de la 7 hasta la 0 es para el deco, para que se pueda mostrar en el display. Y lo asignamos desde el C14 hasta el D15. Después, fila son salidas también y son para nuestro teclado de membrana y les asignamos, en este caso, los pines que tenemos para entrada y es el W5 hasta el AB12 y para nuestra columna que son entradas vamos a ponerle de AB11 hasta AA8. En este caso, como decía, el teclado de membrana se conecta en los GPIO desde el 13 hasta el 27 debido a que son en su totalidad 8 pines. Si los conectamos aquí, pues coincide con el de 5 volts y el de ground y no está incorrecta la conexión. Por eso decía que se conecta desde el W5 hasta el AA8. Y eso sería todo. Muy bien, en este caso tenemos lo que es la siguiente dirección de memoria, asignado a nuestros 3 pines y vamos a encender nuestro switch, que es el de escribir, ¿no? Yo quiero escribir un 8, entonces lo voy a presionar, le voy a indicar que lo escriba. ¿Cómo me doy cuenta que realmente lo hizo? Pues leyéndolo, ¿no? Aquí está mi 8 y en esta dirección de memoria. Si yo lo dejo de seleccionar y cambio de dirección de memoria, me va a poner la que se le antoje. Entonces, si yo regreso a la que estaba, que era únicamente con este switch encendido, me tiene que regresar mi 8. ¿Ya? Y bueno, finalmente como conclusión me gustaría decir que se cumplió el objetivo, que decía que implementaríamos un circuito para usar un teclado matricial para ingresar un número y caracteres en una memoria tipo RAM. Creo que la parte más curiosa de de esta práctica fue cómo declarar a las filas como salidas y las columnas como entradas para que nosotros pudiéramos saber a partir de un número de 4 bits en qué parte del teclado nos estábamos encontrando. Además, se reforzaron conocimientos acerca del divisor de frecuencia y también del decodificador, además de también saber cómo poner los pines para el reloj.
Finalmente, la RAM, además de poder declararla para leer y escribir, se tenía que tener en cuenta cómo vamos a poner las direcciones y que en su totalidad eran 8. Y eso es todo. Como conclusión de esta práctica, es decir, que dentro del laboratorio es la primera vez que trabajamos con lo que es el almacenamiento de memoria y todo esto a través de un teclado externo, que es una de las primeras veces que nosotros implementamos algún adicional a nuestra FPGA. Fue bastante complicada de desarrollar en cuanto al proceso de pensamiento, pero ya entrando al desarrollo demostró ser totalmente lo contrario. Tenemos la obviedad del funcionamiento, la función de que tenemos que podemos guardar o desplegar la información, es decir, escribir o leer, y todo esto reflejado a través de un display. En conclusión, a través de esta práctica tuve un mejor entendimiento de cómo generar el archivo top.bhdl, en la cual se generan los bloques y la interconexión entre ellos, lo cual nos va a permitir trabajarlo todo desde el código y evitar el trabajo de una manera gráfica. Esto sería todo. Muchas gracias. En conclusión, en esta práctica fue algo complejo en cuestión de análisis para poder realizarla. Sin embargo, a la hora de querer implementarla, fue más fácil de lo que esperábamos, ya que realmente no tenía un grado tan complejo de dificultad. Sin embargo, era mi primera vez que utilizaba un teclado de membrana, por lo cual sí tiene un chiste, tenía una forma de operación. En esta, en esta práctica pudimos ver que también el funcionamiento de un teclado de membrana pues tiene de cierta manera una aplicación en la vida real. En este caso puede ser hasta para ingresar una contraseña, para marcar algún número. En este caso, por ejemplo, los teléfonos viejos, podríamos ahí agregar, marcar el número que queríamos y así pues realizar la llamada, ¿no? Que sería algo, que sería lo más parecido que en lo que lo podríamos aplicar en este caso. Sin embargo, nos damos cuenta que se necesitan componentes como la RAM para poder realizar este tipo de cosas. Finalmente, como conclusión, puedo decir que el objetivo de la práctica se cumplió. Exo logró implementar el circuito para usar un teclado matricial de 4x4, en el cual pudiésemos ingresar algún número o algún carácter. Al momento de realizar la práctica, tuvimos complicaciones al momento de asignar pines al teclado. Y bueno, a pesar de ello, finalmente se logró una correcta asignación. Y alguna otra complicación que tuvimos al momento de realizar la práctica fue al momento de hacer las asignaciones de memoria, ya que a pesar de que se estaban asignando correctamente, a veces parecía que no se asignaban bien o que se estaban sobreescribiendo. Finalmente eso se logró resolver y se logró una correcta implementación de lectura y escritura.